ser sancionados. Con esto, mi querida Patti, vamos entrando a nuestra entrevista de esta mañana. Vamos a conversar con Edwin Bedoya, quien es el vicepresidente de la SEDOCUD, a quien le damos la bienvenida. Edwin, qué gusto poder contar con su presencia aquí en Plataforma al Aire. Que nos cuente pues cómo amanece usted el día de hoy haciendo un poquito de deporte. Así es, haciendo la carrera de las 7 iglesias adelantado. Bueno, primero saludar a todos quienes hacen Plataforma al Aire, muchas gracias por la entrevista, saludar a quienes nos escuchan por este importante medio de comunicación. Bueno, muy bien, mi querido Edwin, pues qué gusto, como le indicaba, pues contar con su presencia. Queremos abordar un punto fundamental. Ustedes dieron ayer dieron una rueda de prensa el día de ayer, donde mostraban su malestar, entiendo yo, y se anuncian movilizaciones para el próximo 19 de diciembre, justamente porque tienen reparos al proyecto económico urgente, que se analizó el día de ayer en primer debate respecto a las reformas tributarias. ¿Por qué? ¿Cuáles son los puntos que no son del agrado del Frente Unitario de Trabajadores? Además de que ustedes señalaban que no han podido ser recibidos al interior de la Comisión de Desarrollo Económico. Bueno, hay que tener como antecedentes de que el Frente Unitario de Trabajadores ha pedido a la Asamblea, y hemos pedido también ya al presidente una reunión, que, como es natural, entendemos la situación de crisis que vive el país, entendemos cómo el gobierno de Lasso fue incapaz en tomar medidas adecuadas para sacar adelante el país, y vemos cómo día a día se va desnudando toda, no solo una crisis de corrupción dentro del gobierno anterior, sino también todos los beneficios que él ha ido acumulando. Entonces, sí hay como antecedentes. El otro aspecto es que no es que estamos movilizándonos porque sí, hay razones, porque si nosotros hemos pedido a la Comisión Económica que nos reciban, era justamente porque queríamos emitir nuestros puntos de vista y nuestras propuestas frente a la ley, porque lo que nosotros decimos es, no podemos repetir la misma fórmula de los gobiernos anteriores queriendo para salir de la crisis, cuando vemos que esta fórmula ya se aplicaron en los otros gobiernos y no ha dado resultado, más bien ha agudizado la crisis económica, social, política y ahora de inseguridad. Fíjese usted el día de ayer, baleados una familia entera. Entonces estamos hablando de una crisis que engloba todos los aspectos y también desnuda la corrupción institucional. Sabemos que hay esa crisis, pero el gobierno de Novoa no lo va a poder hacer solo. Es un gobierno que va a durar 1 año, 6 meses, y que no lo puede hacer solo si no necesita el diálogo con los sectores sociales, productivos. Pero si vemos cómo procedió la Comisión Económica, les llama a los sectores interesados empresariales, sobre todo los más grandes, de zonas francas, abogados, asesores de empresarios, y al sector social no lo llama, a pesar de que en sus antecedentes pone que se ha consultado con la sociedad civil. No se ha consultado con la sociedad civil, se ha consultado con el sector empresarial, que es uno de los interesados, pero no con el sector social, que es otro de los perjudicados con este tipo de leyes. Entonces no podemos pensar que si necesitamos dinero y tenemos dinero a la mano que puede el gobierno con compromiso político y con voluntad aplicar, como es el cobro de más de 2.600 millones de dólares que tienen de deuda de las grandes élites económicas, no se puede pretender tener otra séptima remisión de condonación, porque ya sería la 7ª vez. Así es. Es decir, las élites económicas se han acostumbrado a que venga un gobierno y les perdone y les condone las deudas. Yo digo, ¿en qué país del mundo hacen eso? Eso usted lo ve en el Google, pues fácilmente googlear, y usted ve que ningún país ha tomado ese tipo de medidas absurdas, hundir más al pueblo ecuatoriano para que los más ricos se sigan enriqueciendo. Eso no es posible, a pesar que incluso con esta remisión se pretende solo recuperar 260 millones, pero la ganancia para el sector empresarial es de más de 1.100 millones de dólares. Entonces, ¿cómo se puede hablar de una ley que va a recuperar el empleo si también se quiere precarizar el tema laboral? En el país existen 4 zonas francas, que es las 2 del aeropuerto, la tunera y una de turismo, que en toda la existencia de estas 4 zonas francas han creado 3.300 empleos más o menos.
y que han ganado 1.200 millones de dólares en todo este tiempo. Entonces no se puede pretender que en año y medio que tiene el gobierno, con la ampliación de zonas altas, de zonas francas, precarizando las condiciones laborales, se va a pretender recuperar inmediatamente el país. Ahí están los dineros, como nosotros decimos. Renegociación de los contratos telefónicos. Se acaba con el gobierno de Lazo de renegociar con Claro una cláusula donde se le permite ganar 1.000 millones de dólares a Claro y el país recibe 3 millones de dólares mensuales. O sea, fíjese la distancia de ese tipo de renegociaciones que benefician a las transnacionales, tanto Claro como Movistar, y al pueblo ecuatoriano le dejan nada. Entonces, esa no es entendible en una ley donde incluso el conglomerado de las empresas públicas que tenía el Estado lo pasa a alianzas públicos-privados, cuando sabemos que en este conglomerado de empresas públicas están las áreas estratégicas de donde sale el dinero para financiar el tema de la inversión social. Entonces, no hay una lógica en esta ley, que es lo mismo de siempre. Entonces, por eso nosotros nos estamos oponiendo, porque es una ley que trae impunidad en el tema económico y beneficiando a los más ricos, y precariedad laboral. ¿Por qué precariedad laboral? A ver, la precariedad laboral consiste en que se van a impulsar zonas francas, con dándoles ventaja a los sectores empresariales, con contratos temporales, entre comillas, para los jóvenes, de 6 meses, pudiendo renovarlos cada 3 años. Esto está establecido en la propuesta de ley. Claro, está establecido incluso en los antecedentes que pone la ley. Si usted le da lectura, ahí menciona. Entonces, ¿cómo podemos tener trabajo precario temporal? ¿Para qué aplicar eso si tenemos en el Código de Trabajo el tema del contrato temporal? Entonces, ahí están las leyes. Las 3 zonas francas están funcionando de esa manera. Entonces, ¿por qué nuevamente se quiere precarizar el tema laboral con condiciones de contratos de trabajo que incluso puede ser una forma de evadir el tema de las obligaciones laborales que tienen los patrones, porque ya ha pasado? Nosotros desconocemos al sector empresarial, desgraciadamente tiene malos antecedentes, y por eso el país ha sido calificado entre los 10 países peores en relaciones laborales, en relaciones de trabajo. Entonces, no se puede cerrar la vista o enceguecernos cuando hay un informe mundial de cómo se está comportando el país en materia laboral y en materia económica. Y desde la parte técnica, ayer conversábamos con uno de los expertos y justamente él nos planteaba esto, ¿no?, que de alguna manera el país afuera no se ve bien y existen ciertos privilegios para el sector industrial. Así es, mire, en otros países capitalistas, para no hablar, digamos, de los gobiernos progresistas, pero en otros países capitalistas se acaba de generar un impuesto del 1% a los más ricos, a las empresas, a las ganancias extraordinarias que tienen las empresas. Ese es los gobiernos que están conscientes que necesitan que aporten los más ricos, que no han aportado para salir de la crisis de la pospandemia. Entonces, aquí en el país es al revés. Se les quiere enriquecer a los más ricos, se les quiere condonar las multas de intereses, como digo, por 7ª vez. Y no se les quiere cobrar los 2.600 millones que además no les da la gana de pagar. Porque a pesar de que ya se las ha condonado las multas de intereses, no han pagado. O sea, si a mí me condonan, si tengo la buena voluntad de pagar, ya me están condonando, cojo y pago. Pero el 1% más rico del país es el que no paga. Y es a los que más les estamos condonando las deudas. Entonces, hay una mala costumbre, una mala práctica de los gobiernos de turno en creer que condonándoles las deudas van a generar empleo, y eso ha sido mentira. La ex directora del SDI mencionaba que 250 millones de dólares mensuales salen del país. ¿Y de quiénes salen? De la banca, y salen de las élites económicas. ¿A dónde van? A paraísos fiscales la mayor parte de esos dineros. Entonces, ¿por qué no traer ese dinero para invertir aquí en el país? Le hemos dicho al presidente, él dio un discurso en el día de la fundación de Quito, y decía que él se reconocía parte de este grupo económico importante. Entonces, que den el ejemplo. Que pague el grupo al que él pertenece o su padre pertenece, que le diga que pague, que dé el ejemplo. Con el ejemplo se predica entonces. Entonces, ahí que demuestre al país que existe la voluntad y el compromiso político de cobrar las deudas a los que nos deben. No les estamos pidiendo caridad, les estamos diciendo que nos paguen. Fíjese usted, si usted tiene una deuda con una banca privada,
o debe a la tarjeta de crédito, si no paga le embargan nomás. ¿Por qué no proceder de la misma manera? Lo otro más grave en la ley en el tema de las zonas francas, es el tema de la aplicación que se va a dar más en la agroindustria, que tiene afectaciones no solo de precariedad laboral, sino afectaciones medioambientales, porque no sabemos, porque les dan tanta libertad que incluso la fiscalización del Ministerio del Ambiente no va a fiscalizar como es adecuado, porque existen ciertas salvedades para este sector y van a meter unos fungicidas, pesticidas que van a dejar contaminado el ambiente y contaminado también a los que trabajan ahí. Entonces no hay una claridad en esta ley sobre este tipo de aspectos, que cuando la ley queda demasiado general y no se le pone este tipo de aspectos, sí va a desfavorecer al país en materia, como digo, económica, laboral y medioambiental. Y bueno, la situación bastante complicada y que estamos analizando. Mi querida Pati, entiendo tú también tienes algunas preguntas que realizarle a Edwin. Así es, Pati, bueno, darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy. Y él claramente había dicho, es un año que tiene justamente el gobierno para tratar de realizar muchas cosas. Y justamente por ahí viene mi pregunta: ¿cuáles son las propuestas, cuáles son los proyectos que ustedes pueden aportar justamente para que puedan mejorar, para que puedan tomar la mejor decisión justamente en la asamblea, ahora que está entrando, que entró ya a debate ya la reforma? Entonces, ¿cuáles son justamente todas esas ideas, esos proyectos que ustedes tienen para que puedan ser tomados en cuenta? A ver, nosotros hemos planteado desde ya a los otros gobiernos anteriores, le hemos dicho primero en esta ley, cero condonación de multas de intereses a las empresas. A mí me parece que es una irresponsabilidad de los gobiernos que pasaron, y va a ser una irresponsabilidad de este gobierno, como les menciono, con esta condonación de deudas, querer recuperar 260 millones mientras la ganancia para estas empresas va a ser de 1.100 millones. O sea, no tiene ni lógica. O sea, yo puedo recuperar 1.100 millones y les perdono 260, pero no al revés, pues. Entonces, hay este tipo de afectos. Entonces, nosotros decimos cero condonación. Lo otro que hemos dicho, un impuesto a las ganancias extraordinarias del 1%. Del 1%. Ahí tiene más de 600, 800 millones de dólares. Inmediatamente. Como dicen, inyectando a la vena. Ahí tiene el dinero. Grabándoles estos impuestos. Hemos dicho, la baja para proteger la industria nacional, que es la que se debe proteger, las pequeñas y medianas empresas, que son las que generan el 60%. Equivocados. Estas pequeñas y medianas empresas no van a poder tener zonas francas, porque se necesita dinero y las pequeñas y medianas empresas no tienen. Entonces, ¿qué hemos dicho? Que se les reduzca de la banca privada a un dígito. A ellos dice que la banca privada les condone las multas de intereses y se ponga el interés para préstamos de reinversión, de compra de tecnología, de sostenimiento de las empresas, de un dígito, no como ahora del 20% para poder generar un emprendimiento. Entonces no hay empresa que pueda aguantar con este tipo de intereses, pero que sea la banca privada, no solo la banca pública, porque el Estado está quebrado. Entonces no se puede dar tanta ganga, digamos, desde el sector público al sector privado y más a los grandes grupos económicos. ¿Qué más hemos dicho? Que se renegocien los contratos, tanto petroleros, mineros, que se renegocien los contratos telefónicos. Ahí tiene dinero inmediato. Como les decía, apenas con Claro, que dejó el gobierno anterior, se va a recoger 3 millones de dólares y las ganancias de Claro son de más de 1.000 millones de dólares. Entonces, en el año, entonces, sí se puede recuperar, por lo menos decir, a ver, páguenos del 7, 8 millones de dólares mensuales. Ahí tiene dinero el fisco, igual con los negocios, con la renegociación de negocios petroleros. Y lo otro, especificar el tema de la agroindustria, primero que paguen los sueldos. Hay un estudio que es hecho por la CEPAL, por fuentes internacionales, organismos internacionales, donde en la agroindustria se paga menos del salario básico y son los trabajadores que casi están en condiciones de esclavitud, y ahí tienen ustedes el tema de Purucagua que no se ha terminado. Entonces, esos son temas reales que están pasando y que son propuestas que son viables y que se necesita del compromiso político, no solo del presidente, sino de esta asamblea. Que la asamblea no se convierta en cómplice de impunidad económica ni de impunidad de corrupción,
porque ahí no se puede llegar a negociar la impunidad jurídica para los corruptos e impunidad financiera también para los corruptos que no están pagando las deudas. Entonces, esas cosas sí son las que estamos exigiendo, que considero que el pueblo ecuatoriano ve que no es cosa del otro mundo y que si hay, como repito, voluntad y compromiso político, el presidente debería tomar en cuenta estas propuestas. Ahora, ya no está en manos del presidente de la República, como usted lo acaba de indicar, está en manos de la Asamblea, se está realizando un primer debate, se realizaron algunas observaciones el día de ayer, se han recibido pues dentro de la comisión, como usted mismo lo indicó, y es de conocimiento general, a ministros, representantes del sector de la producción como tal, y ustedes también han insistido para que sean recibidos. ¿Qué ha pasado hasta el momento? ¿Por qué es que no han podido ser parte pues de las propuestas que llegaron a la Comisión de Desarrollo Económico? Eso por un lado, y por otro lado quiero saber si es que van a seguir insistiendo para poder presentar todas las observaciones en este segundo proceso, en esta segunda etapa que tiene que realizar, y donde la comisión como tal recibe las observaciones de todos los proponentes. Bueno, nosotros de hecho hemos ya hecho un pedido al presidente de la República para ver si nos recibe. En la presidencia y en la Asamblea. En la Asamblea también hemos hecho ya un pedido de que nos reciban, porque hay dos leyes importantes: el tema de la ley económica urgente que se ha lanzado, y el tema del tratamiento de la ley de seguridad social sobre el tema del nombramiento de los vocales, que fue de iniciativa ciudadana. Entonces son dos leyes que tienen un tiempo para poder cumplir. Entonces son estas dos leyes las que estamos hablando con algunos asambleístas que consideramos tienen apego, digamos, a los sectores sociales, porque no hemos encontrado desde la presidencia de la Asamblea, como les digo, en esta ley se ve a claras que no han querido recibirnos al sector laboral, y eso sí nos preocupa, porque vuelvo y repito, ¿qué es lo que tememos? Que la Asamblea se convierta en este año y medio en una Asamblea donde se negocien impunidades, se negocien beneficios para ciertos grupos económicos, se acomoden estos grupos económicos, y el pueblo, como siempre, siga sufriendo la debacle que está viviendo. Entonces, hemos pedido ya las reuniones, y adicionalmente vamos a, como les decía, a estar en movilizaciones. Tenemos un tercer punto que es preocupante, que por lo menos el Ministerio de Finanzas debería dar solución al pago de las deudas que tienen con los trabajadores. Eso dice el Código de Trabajo, que la primera instancia de deuda que deben tener son con los trabajadores, porque imagínense, nosotros siendo más, digamos, no comprensibles del momento, les dijéramos: muy bien, ya son 3 meses de impago, sigamos juicio, como lo dice el Código de Trabajo, y cobremos el doble. Lo que nosotros y los trabajadores que están en estos momentos sin pago están pidiendo, que se les pague lo que se les adeuda de sus sueldos, y más en un mes que es, como ustedes saben, es de gastos navideños, que es importante para la familia. Es decir, vamos a tener una Navidad, desgraciadamente para muchos, muy triste por este incremento de la delincuencia que ha significado muertes, para otros de incremento de la pobreza, y para nuestros compañeros trabajadores el estar impagos y no tener que llevar una cena navideña razonable a sus hogares. Entonces, estas son las condiciones del país, y por eso es que hemos estado pidiendo urgentemente reunirnos. El día de mañana tenemos una reunión con una compañera asambleísta de Pachacuti, quien nos ha dado la mano para poder establecer estos puntos, y que ojalá la voz de ellos sea escuchada también en la Asamblea, como no fue escuchada la de nosotros. Vamos a pedir ser recibidos también en el Pleno de la Asamblea, y de hecho vamos a estar en movilizaciones permanentes, porque no podemos estar confiando después de lo que nos hacen en este momento, es decir, dejarnos afuera sin consultar, como lo dice la OIT. El convenio 144 de la OIT dice que en materia laboral y económica, en donde se vean afectaciones de los trabajadores, se tiene que consultar con los 3 sectores, con los 2 sectores, el sector laboral y el sector productivo, es decir, los trabajadores y el sector empresarial. Se ha consultado solo al sector empresarial y no solo a nosotros. Entonces, de hecho, hay una violación. Si queremos pasar a ser un país en paz social, debería el presidente pensar que aquí hay sectores laborales, productivos, sociales, con los que se debe dialogar. Así es, mi querida Pati, también tienes una pregunta más. Complicado, o sea, la situación complicada, ¿no? Y yo quiero saber
¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué no hay o sea, una buena relación? ¿Por qué no les han recibido para justamente poder charlar y tener este puente de comunicación, poder proponer, hacer ustedes desde estas exposiciones de todo lo que está sucediendo y también dar una mano para que entre en análisis todas las propuestas que ustedes tienen? Bueno, ahí sí yo les solicitaría la ayuda del sector del periodismo, porque a ellos es hay que preguntarles por qué no nos han convocado, cuál es el miedo, si lo que nosotros llevamos una propuesta que se debata, no estamos exigiendo, les decimos, vean, analicen esta propuesta, vean si es que es viable y discutamos si es que es viable o no es viable. En los países donde hay racionalidad democrática se debate con todos los sectores, pero aquí se hace lo contrario, se ve un sector al que se beneficie y desgraciadamente hay una mayoría que está vinculada a sectores empresariales importantes y que me parece que esa va a ser la línea del año y medio. Si eso va a ser así, no vamos a tener paz social en el país, vamos a tener conflictos este año y medio si es que no se da la vuelta y se propone una nueva fórmula para salir adelante. Nos interesa a los ecuatorianos, a los trabajadores, a los empresarios que exista paz social, pero lo que veo es que aquí les interesa más sacar dineros, negociados e impunidad de corrupción. Eso es todo. Esperemos que la situación no sea así, mi querido Edwin. Y bueno, quiero aprovechar también para consultarle a usted, no sé si está al tanto qué ha pasado. Una de las preocupaciones es el posible incremento salarial. Ayer escuchaba las declaraciones del representante de la CUT que pedía se realice un incremento de $25, pero en las 3 reuniones que mantuvieron dentro de el comité salarial no se llegó a un acuerdo. ¿Qué es lo que ha pasado hasta el momento? ¿Qué se avisora para el siguiente año? ¿Va a haber este posible incremento o no? ¿Todo queda en manos del gobierno como tal o en este caso de la ministra de Trabajo? A ver, no, nosotros hemos considerado, yo decía que siempre nos llaman faltando un mes para discutir el tema salarial. Yo he participado como delegado de los trabajadores casi 6 años en la Comisión de lo Laboral y desgraciadamente yo lo digo con conocimiento de causa. Primero que no se han mejorado las condiciones para llegar a acuerdos. No ha existido una todo sigue igual como todos los años. Todo sigue igual, pero esto se ha empeorado desde hace ya 4 años, de que recién el FUD entra a la Comisión a los 14 años logró el FUD ingresar a la Comisión de Salarios, con 3 compañeros, 2 principales y un suplente. Y lo que nos preocupa es que desde hace 14 años no se involucra lo que se involucraba a discutir los salarios, que era más directo a las comisiones sectoriales. Es decir, claro, ahí ahora ya no se discutía el sector empresarial de una actividad económica con el trabajador de esta actividad económica, que era más directo y más real, porque nos permitía visibilizar la situación de la industria en el país. Ahora es solo el Consejo Nacional de Salarios el que toma las decisiones, como digo, de mala manera. Pero aquí hay un antecedente. El sector empresarial sigue con el mismo discurso de siempre, a pesar de que ya técnicos, premios Nobel de Economía han dicho que el subir el salario básico no tiene nada que ver con el desempleo. Ellos se han enquilosado en su pensamiento, se han cuadrado en el pensamiento a decir que si suben los sueldos van a despedir trabajadores. O sea, ellos lo dicen así. Creo que es un discurso que pero siempre hay que ver que ya en el 2015 se hizo un esfuerzo con uno de los primeros ministros, creo, de Correa, del ministro de Trabajo, y se subió casi $30. ¿Hubo desempleo? No, creció el empleo porque usted tiene más capacidad adquisitiva y tiene más capacidad de compra. ¿Y quiénes se benefician más? Son las pequeñas y medianas empresas, porque al comprar más productos y servicios, el empresario tiene que contratar más empleados porque ve que va creciendo la demanda. Es una lógica del círculo de la producción. Yo tengo más dinero, tengo para gastar, el empresario tiene para poder cubrir esta demanda. Pero no se quiere pensar así. ¿Qué es lo que hemos dicho? Sigamos la Constitución. La ley dice que el salario básico tiene que llegar a la canasta básica. Han pasado desde el 2008 la Constitución y nunca hemos llegado. Es decir, hay 2 curvas, la del salario que va para abajo y la de la canasta básica que va para arriba. Es decir, no ha habido una lógica para poder llegar a estos acuerdos. Pero lo más grave es que el sector empresarial, habiéndoles probado
que incluso con los $25 o los $50 que dejó subiendo Lazo, no se despidieron, no se generó desempleo, más bien se activó de alguna manera algo la economía. Entonces lo que no quieren dejar sentados ellos es darnos la razón, y dar la razón a la lógica económica, es decir, que subiendo los sueldos se puede mejorar la economía. Y no entendemos, porque eso es hacerse un harakiri a las pequeñas y medianas empresas al no darles esta oportunidad de que se mejore la capacidad adquisitiva de los ecuatorianos y que por ende puede mejorar la capacidad de contratar más personas para el empleo. ¿Va a haber una nueva reunión? ¿Se considera No, que antes de que concluya, ya se agotaron, son solo 3 sencillamente? reuniones y le corresponden esta vez a la ministra de Trabajo. Es una Definiendo. persona que conoce derecho. Sí. Pero esperemos que el lineamiento que lo tiene que dar el presidente para la subida de los sueldos sea la adecuada, porque lo otro sería retroceder. $4 que significan 12 centavos no genera ninguna ventaja ni al sector empresarial mismo de la pequeña y mediana empresa, ni al sector laboral en mejorar su poder adquisitivo. Entonces, como digo, hay lógicas e ilógicas del sector empresarial, una visión muy cuadrada, desgraciadamente, y muy anquilosada en el pasado, y por eso es que el país no avanza, mientras que en otros países se suben los salarios y van mejorando las condiciones algo económicas de los trabajadores y del pueblo, aquí se hace al revés las cosas. Bueno, mi querido Edwin, el tiempo es bastante corto, hemos tratado de abordar los temas más importantes, esperemos pues que a estas alturas no se tenga que llegar a posibles movilizaciones en los exteriores de la Asamblea Nacional, según ustedes comentaron, ¿no serían estas movilizaciones pacíficas afuera de la legislatura? Sí, vamos a ir al derecho que tenemos de la resistencia, las movilizaciones son pacíficas, vamos a ir a la Asamblea, iremos en su momento a la presidencia, pero ya de hecho, como digo, los consejos provinciales, los trabajadores, los sindicatos ya están movilizados. Hay una huelga de hambre posiblemente en Manabí de los trabajadores de las prefecturas y los consejos provinciales por los no pagos. Entonces, las movilizaciones dan comienzo, desgraciadamente, por esta situación. Una situación bastante compleja a puertas pues de las festividades, tanto de Navidad como de Año Nuevo. Agradecerle nuevamente, Edwin, mi querida Patti, algo más por señalar aquí